Saludo con reconocimiento y respeto a todas y todos los socios de Número, quienes hoy atestiguamos el cierre de 7 décadas en la vida institucional de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. A partir de mañana corre en Cronos el emblemático año 80. Por ello, hemos decretado, con apoyo de las y los socios, que a partir del término de esta celebración número 79, todos los eventos de la Sociedad de Historia se enmarquen en el 80º aniversario de su fundación. Fue un domingo 17 de mayo de 1942, en el contexto nacional, México se disputaba su ingreso a la Segunda Guerra Mundial. En el marco local, Monterrey crecía y se transformaba en la capital industrial del país. Ese domingo, en las instalaciones de la secundaria número 1, ahí en el centro de la ciudad, en Juárez y M. del Llano, se lleva a cabo la asamblea fundacional. Y quiero aprovechar este momento para pedir a las autoridades de la Secretaría de Educación que pongan atención a ese inmueble histórico y emblemático, que no permitan se siga deteriorando. En 1942, convocados por Timoteo L. Hernández, se reúnen los maestros Manuel E. González, Serafín García, Alberto Sánchez, Buenaventura Tijerina, Ricardo Treviño, José L. Flores, Rubio Quintanilla, Salvador Villarreal, Juan Garza Fernández, Enrique de Mena, Antonio Garza y Garza y el licenciado Armando Arteaga Santoyo, entre otros, para firmar la primer acta, el acta fundacional. Ese mismo día se acuerda decretar como presidentes honorarios al licenciado Santiago Roel, al general Francisco L. Urquizo y a don Leopoldo Naranjo. Desde su fundación, un día como hoy, hace 79 años, se definió que su razón de ser sería el estudio de la historia, geografía y estadística, teniendo la finalidad de estudiar, investigar, difundir y divulgar los conocimientos de estas disciplinas. Imaginan, al menos yo lo imagino, lo que debieron ser esas sesiones escuchando vivencias de personajes como Roel Melo o Urquizo, sus visiones de lo que fue la revolución y sus posteriores años. Las décadas subsiguientes incorporaron nombres como Plinio de Ordóñez, Héctor González, Israel Cavazos Garza, Celso Garza Guajardo y tantos otros nombres que dieron prestigio a nuestra sociedad de historia. Refieren Celso Garza y Mario Treviño en su obra Génesis y Desarrollo de la Sociedad de Historia que, y abro cita, para el cumplimiento de los objetivos de la Sociedad de Historia, celebran con la debida oportunidad actos públicos, conferencias, sesiones de estudio, cursillos, mesas redondas, concursos, congresos, seminarios, exposiciones y demás actos que ayuden a dar relevancia y difundir sus objetivos principales. Cierro la cita. Hoy la Junta Directiva 2021-2022 voltea a los orígenes. Tenemos claridad que una sesión mensual no permite cumplir con los ideales propuestos por los fundadores y, lo más importante, con las necesidades que la comunidad nuevo-leonesa demanda y espera de nosotros los historiadores de Nuevo León. Hoy debemos responder a la sociedad que demanda conocer su historia, la local, regional y nacional. Los historiadores de Nuevo León debemos enterarnos y entrar en los debates sobre los grandes temas nacionales como son la caída de Tenochtitlan, la llamada conquista de México, la consumación de independencia o realmente una contraindependencia. Hay que entrar al debate más allá de fijar posiciones. Los primeros 100 años de la radio en Latinoamérica y, por supuesto, un debate obligado al que convocamos para llegar a los 80 años de la sociedad. Los retos de los historiadores y las historiadoras en el contexto del siglo XXI. Una forma de enfrentar esos retos ha sido, desde hace 49 años, el reconocimiento de mujeres y hombres que han aportado al conocimiento científico de la historia. De esa forma, se creó en 1972 la medalla de acero al mérito histórico Capitán Alonso de León. A esta fecha, luego de 49 años, se ha reconocido
a grandes personalidades de la historia local, regional, nacional e internacional. Hoy no es la excepción. Hoy reconocemos a 3 grandes que han aportado a la historia. Hoy galardonamos con la medalla en la categoría local a la maestra Elda Feliz González, cronista, 2 veces presidenta de la Asociación Hermana de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, que es la Asociación de Cronistas Municipales, autora de múltiples obras de su bello Marín, Nuevo León, maestra y ejemplo de la labor que los cronistas municipales deben realizar. También distinguimos en la categoría local al licenciado en Historia Alberto Casillas Hernández, prestigiado historiador, junto a nuestro entrañable y recordable amigo Jesús Ávila, cofundador del Seminario del Patrimonio Industrial de Monterrey, titular del Archivo de Fundidora, enamorado de la historia de esa fundidora y autor de diversas obras dedicadas al patrimonio industrial de la entidad. Bien merecido. La pandemia no permite otorgar la presea en la categoría internacional, por lo cual se declara desierta la misma. Pero no se extraña, tenemos en la categoría nacional a una investigadora de talla internacional, reconocida dentro y allende las fronteras, autora inevitable de citar al hablar de los siglos XVIII y XIX de la historia de nuestro país. Me refiero a la doctora Josefina Zoraida Vázquez Vera, enamorada de la etapa de la invasión norteamericana, pero fuente inevitable, si se quiere escribir, de la transición que se da de la colonia a la formación de la República. Vaya, me falta tiempo para honrar como merecen los 3 galardonados con la Medalla al Mérito Histórico en su edición 49 del año 2021. Solo puedo agregar gracias, porque al recibir la medalla nos estimulan a seguir trabajando para ser mejores historiadores, mejores investigadores y refrendar el compromiso con el conocimiento histórico, científico y metodológico. Sus personas nos estimulan a seguir historiando porque queremos seguir las huellas que ustedes van dejando. Muchas gracias. El dictamen de la sesión de la Comisión para el otorgamiento de la Medalla de Acero Capitán Alonso León, edición 2021, es el siguiente. El día 13 de abril de 2021, en la sala de juntas de la oficina de la Dirección de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en punto de las 16 horas, se efectuó la sesión de trabajo reglamentaria de la Comisión para el otorgamiento de la Medalla de Acero al Mérito Histórico Capitán Alonso León, edición 2021, de nuestra Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística AC, con la asistencia de los siguientes miembros de la comisión: profesor Héctor Jaime Treviño Villarreal, presidente; maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario; y los vocales, licenciado Carlos Ruiz Cabrera y maestra Ludivina Cantú Ortiz. El presidente de la comisión abrió la sesión dando la bienvenida a los demás miembros y se dio lectura a la convocatoria que contiene los requisitos para las inscripciones de los candidatos a ser recipiendarios de la Medalla de Acero al Mérito Histórico Capitán Alonso de León en sus 3 categorías: internacional, nacional y local. Después de analizar y valorar la situación por la que pasa nuestro Estado y el país debido a la contingencia provocada por la pandemia del COVID-19, se acordó no entregar este año la medalla en la categoría internacional y otorgar 2 en el ámbito local. Las propuestas para ser recipiendarios de la medalla se recibieron en tiempo y forma, y hago la aclaración, fue más la participación de personas ajenas a nuestra institución, o sea, del público, que presentaron estas convocatorias, algunas incluso, estas propuestas, algunas incluso de personas que ya se le habían otorgado, como es el caso de nuestro Juan Antonio Vázquez Juárez o de un servidor. Una vez analizadas y discutidas todas y cada uno de los currículum vitae extensos de los candidatos propuestos, se sometió a votación de los integrantes de la Comisión de Otorgamiento de la Medalla de Acero al Mérito Histórico Capitán Alonso de León, edición 2021, haciéndose acreedores a las mismas. En la categoría local, profesora y cronista de Marín, Nuevo León, Elda Feliz González, y licenciado en Historia Alberto Casillas Hernández. En la categoría nacional, la doctora en Historia Josefina Zoraida Vázquez Vera.
Siendo las 17:40 de ese día, el presidente, el profesor Héctor Jaime Treviño Villarreal, dio por agotado el objeto de la reunión y solicitó a los demás integrantes firmar el acta respectiva. In omnibus ventas, y aparecen las firmas, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Soy Elda Feliz González González, los saludo con afecto. Maestra de profesión, egresada de la Escuela Miguel F. Martínez, posteriormente de la Escuela Normal Superior con la especialidad de Física y Química. Dentro del magisterio, en mis 34 años de servicio, escalé todos los puestos, desde maestra de primaria hasta inspectora de secundaria. Soy cronista oficial de Marín Nuevo León. Mi ingreso a la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, se dio en 1992. No soy socia fundadora, pero ya cuento con 29 años dentro de esta gran agrupación. Mis pininos como cronista, 3 semanas después de mi ingreso, participé con una crónica que impartí el 16 de julio del año 1992, en las fiestas de aniversario del municipio. Estaba una tarde-noche sentada en el patio de la casa de Marín y escuché el toque de la campana de la iglesia. La iglesia cuenta con 4 campanas. En ese momento me di cuenta que los toques para todas las llamadas a la iglesia eran iguales. Donde anteriormente, con el toque de la campana, sabíamos que nos llamaban para ir a la doctrina, ir a la escuela, a la misa, al rosario, la rogación cuando había un difunto, o el toque de las 4 campanas juntas en 4 fechas importantes. Bueno, me dije en ese momento, mi segunda participación será grabar los diferentes toques que teníamos antes. Bien organizada, me fui con el padre, le expongo mi idea y me dijo, no, de ninguna manera, no le doy permiso. Yo le decía, ¿cuál es el problema, padre? El domingo en la misa les dice que tal día, a tal hora, se van a tocar las campanas porque se van a grabar. No, no tiene permiso. No me desanimé. Seguí por varios días insistiendo hasta que me dijo, está bien, pero con una condición. Sí, le dije, no hay ningún problema. Todavía sin saber cuál era la condición. Quiero que haga un libro sobre la historia de la iglesia, porque ya va a cumplir 200 años. Y yo bien valiente, no hay problema, cuente con ello. Los toques de las campanas se grabaron, fue un día de fiesta, la gente parada en las banquetas, en las puertas de sus casas, los niños al salir de la escuela sentados en las bancas de la plaza. Fue todo un éxito. Logrando mi objetivo, ahora sí, el libro. Fui con el profesor Israel Cavazos Garza para que me orientara cómo debía empezar. Me dijo, lo primero que tiene que hacer es ir al archivo de la arquidiócesis y pide los libros de gobierno. Y al día siguiente ya estaba en el archivo a las 8 de la mañana. Fue un deleite leer aquellos libros. Así nació mi primer libro, Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Marín Nuevo León, Historia y Remembranzas. Uno de los artículos de nuestra Asociación de Cronistas nos dice que es nuestra obligación investigar, escribir y difundir. Acatando esta disposición, tengo en mi haber 11 libros editados, he colaborado en 12
y dentro de la Asociación de Cronistas he sido tesorera, secretaria, vicepresidente y presidente. Solicitamos pase a este presidio la maestra Elda Feliz González para que se le imponga la medalla. Me permito leer el nombramiento que otorga la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que a la letra dice Junta Directiva 2021-2022, donde se otorga el nombramiento de socia honoraria, medalla de acero al mérito histórico Capitán Alonso de León, a la maestra Elda Feliz González. Maestra, enhorabuena. Me siento muy halagada por recibir esta medalla de acero al mérito histórico Alonso de León. Como halagada me sentí cuando recibí la medalla Rafael Ramírez por 30 años de servicio educativo. Honrada cuando se me impuso la medalla José P. Saldaña, que otorga la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña. ¿Cómo olvidar el 2007, cuando se me otorgó la medalla conmemorativa al Bicentenario de Marín Nuevo León? Feliz por ser Mujer Regia 2008, reconocimiento otorgado por el Republicano Ayuntamiento de Monterrey. Dichosa por ser recipiendaria de la medalla Celso Garza Guajardo, que otorga el Colegio de Cronistas e Historiadores Israel Cavazos. Afortunada por recibir el Trofeo Regio, otorgado por el periódico regio.com, por la Escuela Pablo Olivas de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, por el Centro de Información de Historia Regional Hacienda San Pedro, Celso Garza Guajardo, y por el Distrito B3 del Club de Leones, tanto local, regional como internacional. Reconozco que siempre me ha quedado la duda de si seré digna de merecerlos. He tratado de cumplir con los estatutos de nuestra asociación, investigando, escribiendo y difundiendo la historia, tradiciones y costumbres de mi querido municipio. Nuevamente, gracias a la mesa directiva de la Sociedad Nueva Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, encabezada por el máster en Ciencias Óscar Tamés Rodríguez, a la comisión dictaminadora presidida por el profesor y licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal. Vayan también las gracias a quien me propuso para esta distinción. A mis compañeros cronistas encabezados por el doctor Rafael Alberto González Porras, presidente de nuestra asociación, muy agradecida por todas las felicitaciones recibidas, siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Soy Alberto Casillas Hernández. Soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, específicamente del Colegio de Historia. He obtenido el primer lugar de mi generación, 1994-1999. Ingresé al Parque Fundidora precisamente en el año 2000 y del año 2003 a la fecha ocupo el cargo de jefe del Archivo Histórico de Fundidora, encargándome de la clasificación, catalogación de documentos, de fuentes primarias, fotografías históricas de lo que fue la extinta Fundidora de Fierro Acero de Monterrey, que va desde 1900 hasta 1986. Obviamente, dentro de mi quehacer archivístico, también me he desarrollado ampliamente en la investigación histórica. He publicado ya algunos libros, por ejemplo, El Molino de Combinación Lewis, un ejemplo de modernización en Monterrey. Otro libro que tengo también es el
lo que viene siendo el Departamento de Aceleración de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, que habla más que nada sobre los cambios tecnológicos dentro de esa acería. Y finalmente también hablo del libro Guillermo Calo, fotógrafo de fundidora, que más que nada toma la fotografía como una interpretación histórica, es decir, no utilizar los documentos, sino hablar a partir de la fotografía. Finalmente, mi último libro, en el año 2019, abarca lo que viene siendo el Departamento de Fuerza Motriz. Y fuera de esos 4 libros que tengo, he publicado en diferentes revistas de corte local y nacional. Por otra parte, he sido también miembro fundador de lo que viene siendo el Congreso Conmemorativo del Cierre de Fundidora, hoy en día que ha ido creciendo y se ha convertido en el Congreso Internacional de Patrimonio Industrial, que ha aglutinado a varias instituciones, como en el caso del mismo Parque Fundidora, el Archivo General del Estado, CONARTE, la misma Universidad Autónoma de Nuevo León, el Museo del Acero, entre otras instituciones. Y también soy cofundador del Seminario de Procesos de Industrialización Monterrey, en el cual hablamos precisamente de la industria. Y es por eso que me he especializado mucho en este tema, en el tema de la tecnología de Fundidora Monterrey y sin duda alguna también de la industria. Por último, quiero agradecer a la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, del cual soy miembro y socio número 045 desde el 17 de agosto del año 2013, y especialmente a la Comisión de la Medalla al Mérito Histórico integrado por el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, la maestra Ludivina Cantú Ortiz, el maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, así como el maestro Carlos Ruiz Cabrera, por el privilegio que me han concedido en otorgarme la medalla de acero. Cabe recordar que esta medalla se ha entregado desde el año de 1972, en el 30 aniversario de la asociación, para reconocer y promover a los investigadores que se han distinguido en su quehacer histórico dentro de su campo de estudio. Y es un privilegio en esta ocasión que la Comisión de la Sociedad haya considerado en mí otorgarme este reconocimiento. Quiero reconocer y agradecer a nuestro presidente, el maestro Óscar Tamés, así como a los consocios y las consocias por esta distinción. Continuando con nuestro programa, llamamos a este presidium al historiador Alberto Casillas Hernández y pedimos a nuestro vicepresidente realice la imposición de la medalla de acero al mérito histórico capitán Alonso de León. Por favor. Es un honor ponerte esta distinción, puesto que sé que la Sociedad de Historia se engrandece con tus trabajos y con tu presencia. Del mismo modo, entregamos el nombramiento que otorga la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística en su Junta Directiva 2021-2022, donde le acredita, además de ser socio de número, como socio honorario, medalla de acero al mérito histórico capitán Alonso de León, a usted, licenciado Alberto Casillas Hernández. Firmamos un servidor, Óscar Tamés Rodríguez, presidente, maestro Benicio Samuel Sánchez García, secretario. Reciba su nombramiento. Muy agradecido por este reconocimiento que me otorga la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, y especialmente el comité que preside el maestro Jaime Treviño Villarreal. Para mí es un gran honor estar aquí presente con cada uno de ustedes, y desde el 2013 hasta acá he estado aprendiendo dentro de la sociedad, obviamente también contribuido. Desde que estoy en el Archivo Histórico de Fundidora en el año 1999,
pero conforme iba aprendiendo de la mano de don Manuel González Caballero, en la documentación histórica, en la fotografía, en la hemeroteca, en la biblioteca, y sobre todas las enseñanzas y anécdotas que él me transmitía. Obviamente estuvo muy presente ahí licenciado Jesús Ávila, con quien llevamos una estrecha relación. Y de este compañerismo de trabajo pudo salir una gran amistad, pero sobre todo colaborar no solamente en la clasificación documental, sino en realizar presentaciones históricas. De ahí salió mi primer libro, El modelo de culminación de Lewis. Posteriormente, el Departamento de Redacción de la Compañía Fundidora, a petición del mismo Manuel González Caballero. Finalmente, Fototeca Nuevo León prácticamente me insistió en que escribiera sobre fotografía. De tal manera que se hizo Guillermo Carlos, que gracias al apoyo del maestro José Jaime Treviño Villarreal pudo salir ese libro, Guillermo Carlos, fotógrafo de Fundidora. Entonces, esa es parte de mi aportación, y imagino que parte de este trabajo que he realizado es por el cual estoy aquí ahora presente para recibir la medalla al mérito histórico capitán Alonso de León. Muchas gracias. En este momento haremos un enlace agradeciendo a la doctora Silvia Yorguli, al doctor Pablo Yankelevich, quienes permitieron que el Colegio de México, la biblioteca del Colegio de México, se convirtiera en sede de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística para otorgar la medalla de acero al mérito histórico a la doctora Josefina Zoraida Vázquez Vera. Estamos aquí reunidos en el Colegio de México con motivo de una ceremonia que nos enorgullece, que es la entrega de la medalla de acero al mérito histórico capitán Alonso de León, que la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística el día de hoy le impondrá a nuestra colega, la doctora Josefina Zoraida Vázquez. En representación de la doctora Silvia Elena Yorguli, que no pudo estar desafortunadamente, pero a su nombre saludo con agrado al maestro Oscar Tamés Rodríguez, presidente de la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, así como al maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, presidente de la comisión a cargo del mencionado galardón. Sean muy bienvenidos al Colegio de México. Saludo también al doctor Yankelevich, colega, y a mi colega, el profesor investigador también del colegio, Gabriel Torres Puga. Aprovecho también la oportunidad para felicitar a la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística por sus 80 años de existencia, reconociendo su dedicación a la investigación de estas y otras disciplinas relacionadas con la finalidad de contribuir y difundir el conocimiento de la historia del Estado de Nuevo León y la República Mexicana, así como su compromiso en impulsar los trabajos académicos de quienes la integran en beneficio de los neoleoneses, desarrollando estudios sobre el origen y forma de la vida de la sociedad de esa entidad. ¿Quién no ha leído, quién no conoce las obras de Josefina Vázquez, por ejemplo, para entender a Estados Unidos, en la sociedad, la política o las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, y entender a fondo qué ocurrió en el siglo XIX? No se puede entender el siglo XIX y las relaciones entre México y Estados Unidos sin conocer la obra de la profesora Josefina Vázquez. Entonces es una historiadora, sí, de las relaciones internacionales, pero también una historiadora muy patriótica y que ha intentado conjugar esas dos características. Lo vemos con el dolor que siempre le ha causado. Yo me sorprendía de escucharla desde que era asistente, pero en muchos momentos se lo he escuchado, ese dolor real que le causaba la guerra entre Estados Unidos y México, lo que fue la invasión norteamericana. Y eso me hace a la vez recordar y ya con esto quiero terminar, dos de sus trabajos que para mi gusto muestran el gran esfuerzo que siempre ha hecho al unir el trabajo de otros investigadores. Uno es el libro sobre
en México y la guerra en Estados Unidos, que creo que ahí logró realmente mover a un montón de investigadores jóvenes en ese momento que estaban tratando de ver el problema de la guerra desde la perspectiva de los estados y entender lo que había significado el restablecimiento del federalismo en medio de una situación de guerra tan complicada. Y el otro finalmente es el que trabajó con José Antonio Serrano sobre el establecimiento del federalismo y el fracaso del primer federalismo en México. Bueno, yo quiero recordar de que la doctora Josefina cumplió el año pasado 60 años de ser profesora investigadora del Colegio de México, que es también nuestra historiadora experta en el Colegio de México, en el pasado del Colegio de México, porque tiene de los 80 años del colegio, en 60 años Josefina ha estado aquí. Pero no solo su memoria, sino que también tiene una obra sobre la historia del Colegio de México. Quiero, a nombre propio, a nombre de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, agradecer y reconocer a la doctora Silvia Yorguli por esta oportunidad de estar aquí en estas bellas instalaciones del Colegio de México, en tan grata compañía, para reconocer a tan distinguida académica. Quiero agradecer también al doctor Gustavo Vega, secretario general del colegio, por las atenciones recibidas y a nombre, en su persona, reconocer a todo el personal académico y administrativo, doctor. Agradezco, por supuesto, al doctor Pablo Yankelevich, con quien tenía el gusto de compartir vía Zoom ya algunas charlas. Hoy tengo el honor de compartir este espacio tan distinguido para nosotros y reconocer esta cercanía que hoy se abre entre la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y el Colegio de México. Esta es la edición 49 de la entrega de la medalla, la edición 2021. Es una medalla que ya tiene su propia historia, que el día de hoy nos sentimos muy honrados de otorgarla en la categoría nacional a la doctora Josefina Zoraida Vázquez Vera. Le pedimos a la maestra María de los Ángeles Valdés Tamés, tesorera de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que realice la imposición de la medalla de acero al mérito histórico Capitán Alonso de León, a la doctora Josefina Zoraida Vázquez Vera. Por favor. Gracias, presidente. Le pedimos al maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de la Comisión de Otorgamiento de la Medalla, entregue el nombramiento que le acredita como socia honoraria y poseedora de la Medalla al Mérito Histórico, categoría nacional. Bien, el documento a la letra dice: Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, AC, fundada en 1942. Junta Directiva 2021-2022. Otorga el nombramiento de socia honoraria, medalla de acero al mérito histórico Capitán Alonso de León, a la doctora Josefina Zoraida Vázquez Vera. Se le otorga la medalla de acero al mérito histórico en la categoría nacional en la entrega número 49 correspondiente al año 2021. Doctor Óscar Tamés, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Doctor Vinicio Samuel Sánchez García, secretario general, y doctora y maestra María de los Ángeles Valdés. Me siento muy conmovida de recibir esta medalla Capitán Alonso de León, porque uno de mis intereses, como decía Gabriel Torres, mi colega y amigo de muchos años,
Tengo un interés especial en el noreste por ese episodio tan trágico de la historia mexicana que es la intervención norteamericana en México. Creo que es una herida que sangra desde que estaba yo en la escuela primaria y que siempre he querido explicarme. Vito Alessio Robles siempre me ha acompañado desde hace mucho tiempo. Mi querido amigo Israel Cavazos, también los archivos de neoleoneses y de Coahuila, de Saltillo sobre todo, porque he buscado primero entender un poco las batallas, el seguimiento. No podemos hablar de la guerra del 47 porque en 46 ya estaba invadido todo el norte de México, pero creo que ha sido muy importante reconocer esa parte del noreste, no solo Nuevo León y Coahuila, sino también Tamaulipas. En un contexto muy difícil, porque eran constantes amenazas internacionales en México por la fama aquella que nos dejó el virreinato de tener muchas riquezas y mucha prosperidad, de la cual ya no quedaban ni cenizas. Pero eso me ha acercado muchísimo a Monterrey, donde tengo muchos amigos queridos y tuve más, porque muchos han muerto. Por desgracia, los extraño mucho. Pero además Monterrey me interesa como ciudad progresista. Estuve dando un curso en la Universidad de Nuevo León algún tiempo sobre las cosas, las relaciones México-Estados Unidos que dimos a la Limón, Lorenzo Meyer y yo. Ese mes que pasé de intensidad docente, pero además pues también todavía no estaba la plaza que ahora me gusta tanto, a pesar de que muchos se quejan de ella. Los arquitectos dicen que no es muy bonita, yo la encuentro fantástica, además rodeada de museos que siempre me gusta ver. Realmente me dejó una huella muy particular de cercanía con la gente de Monterrey. Se supone que son más francos, más abiertos que yo. Yo debo ser un fenómeno en la Ciudad de México porque realmente parezco a veces más franca que los del norte. Pero creo que es un espacio muy importante para mí. Por lo tanto, lo agradezco. A estas alturas de la vida recibir una medalla realmente es un plus. Pero casi soy de la edad de la sociedad. Yo rebaso la edad de la sociedad. Y desde luego creo que tengo muy especial que si el significado que tiene una medalla procedente de Monterrey es para mí. Y la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística también son muy importantes para mí, porque en esa época que yo estudio buscar las estadísticas era importante. Constantemente el gobierno federal les está pidiendo a los estados que manden sus estadísticas para saber las necesidades. Parece muy bueno que existiera la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística. Pero les agradezco en el alma y le agradezco una vez más a mis colegas del colegio que me dicen palabras tan emotivas que no sé cómo agradecer. Y también a la doctora Silvia Yogule, aunque esté ausente, también la cosa de hacer posible esta ceremonia. Así es que muchísimas gracias. Gracias. Con estas palabras quiero pedirle a nuestro expresidente, al contador público Javier Escamilla Quiroga, dirija su mensaje de clausura a esta solemne ceremonia. Saludo a la Asamblea, a los invitados y muy especialmente a los condecorados. De la misma manera saludo a nuestro decano, profesor y licenciado Gerardo Merla Rodríguez, presidente en el año de 1984. Con la venia de nuestro presidente.
A iniciativa del socio fundador, profesor Humberto Montello Chapa, se aprobó el otorgamiento de esta presea desde el año de 1972 para premiar y reconocer a historiadores mexicanos y extranjeros que hayan hecho importantes aportaciones a la investigación y estudio de la historia, que a su vez la han difundido. En ese año de 1972, el presidente de esta agrupación lo fue el contador público Ramón Cárdenas Coronado. Este 17 de mayo del 2021, nuestra noble y distinguida institución celebra su 79º aniversario de su fundación. Vieja pero joven, joven pero vieja, sigue vigente, viva y muy activa con los muchos trabajos de investigación y difusión que es su esencia, y enriqueciendo su membresía en cantidad y calidad. Este reconocimiento, denominado Medalla de Acero al Mérito Histórico Capitán Alonso de León, es la máxima presea que otorga nuestra sociedad. De esta manera, reconoce a quien fuera el primer cronista de este nuevo reino de León, el capitán y cronista Alonso de León. Felicito a los recipiendarios porque han cumplido un desideratum. Con mis mayores augurios los convoco a que sigan escudriñando entre papeles viejos para rescatar épocas pasadas, invitándoles a que sigan utilizando la palabra escrita. Con esto se premia el esfuerzo personal de quienes han consagrado su tiempo al estudio e investigación del pasado. El investigador entra a un páramo y va uniendo piedra con piedra, dato con dato, y le va dando forma hasta que logra dar a luz su proyecto. Habida cuenta de que toda investigación histórica debe darse a conocer para procurar el enriquecimiento constante de la historia. El historiador desea dejar un fiel testimonio de épocas pasadas, sustentado en datos fidedignos. Ser un heraldo público es quien mueve sus pasos en terrenos del pasado. La historia como maestra de la vida, la geografía como terreno donde se vive la historia y la estadística como estructura que cimienta los datos numéricos que respaldan los hechos acaecidos. En esta extraordinaria y solemne sesión me permito felicitar a los recipiendarios: doctora Josefina Zoraida Vázquez Vera, maestra Elda Feliz González González y al licenciado Alberto Casillas Hernández. Es menester hacer remembranza de aquella vieja camada de socios fundadores que dieron brillo y cimiento a esta sociedad leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil, encabezada por nuestro presidente fundador, profesor Timoteo L. Hernández. Con esto damos por clausurados los trabajos de esta sesión. Buen día.